Buenas tardes, mi nombre es Janet Pareja. Para la materia de costos y presupuestos de la fase 5 debíamos dar respuesta a 3 preguntas, las cuales pues voy a mostrar a través de esta presentación en PowerPoint. La primera pregunta que nos dicen desarrollemos debe ser ¿cuál considera usted la importancia de la gestión de los costos en una organización? En esta pregunta respondí lo siguiente: la gestión de los costos en una organización permite tener un manejo adecuado del costo de las metas de la empresa, para lo cual hay que realizar una programación de los recursos con los que se cuentan e ir revisando si son rentables o no las metas alcanzadas para la continuidad de la compañía, estimando su costo, preparando un presupuesto y controlando los gastos para no desbordar en pérdidas. Además, la gestión de costos es fundamental para la toma de decisiones de alta gerencia. La segunda pregunta se subdivide en varios puntos. Uno de estos puntos es debíamos definir el sistema de costeo. La contabilidad de costos nos ofrece información real y concreta de todos los costos y gastos que tiene una empresa para producir. Establecer el costo de un producto sirve para tener control sobre la producción, la venta del producto, la administración y la financiación del mismo. El costo es el valor que se paga para la obtención de bienes o servicios. El costo provoca una reducción de activos. Los costos de una empresa se relacionan con las actividades que se realizan a diario. Al realizar una contabilidad de costos, se evalúa el trabajo administrativo y gerencial. Siempre es necesario comparar los ingresos de la empresa y los costos que se hayan proyectado previamente. Lo segundo que debíamos responder sobre el punto 2 es el sistema de costos por órdenes. Este sistema se caracteriza por lo siguiente. Se utiliza principalmente en empresas que elaboran mediante órdenes de producción. La producción se realiza bajo órdenes o solicitudes. Se caracteriza porque cada uno de los costos incurridos dentro del proceso productivo se puede asignar directamente con el producto y por lo tanto se le asigna a la orden de trabajo que lo genera. También se emplea el sistema de órdenes de trabajo cuando el tiempo requerido para fabricar una unidad de producto es relativamente largo y cuando el precio de venta depende estrechamente del costo de la producción, como por ejemplo la producción de vinos y de quesos. El costo unitario se obtiene al efectuar el cociente entre la liquidación de la orden de producción con el número total de unidades resultantes de la orden. El documento de contabilidad que se usa en el sistema de costeo de los pedidos es llamado hoja de costos de trabajo. Otro punto que debíamos resolver era el costo basado en actividades. Este se caracteriza porque se incluyen dentro del costo del producto tanto los costos de producción como los gastos administrativos y ventas incurridos. También permite el cálculo de un costo por producto o servicio más cercano y útil para la toma de decisiones y no es una metodología válida de acuerdo con la normatividad vigente, por lo que su campo de acción es netamente administrativo y no contable. Otro sistema que debíamos definir era el de costos por protocolos. Técnicamente frecuentemente utilizado, permite identificar el estándar de consumo de un determinado procedimiento. Es una herramienta que se aplica para el costeo con el costeo ABC, que es el de la actividad, es la generadora de costos y los productos que consumen actividades, al momento de calcular los costos reales y comparar las variaciones. También debíamos definir qué eran los grupos relacionados de diagnóstico. Los grupos relacionados por el diagnóstico son una herramienta de gestión normalizadora, en la que mediante un programa informático alimentado con los datos de los pacientes dados de alta hospitalaria, es el conjunto mínimo básico de datos. Podemos clasificar a los pacientes en grupos clínicamente similares y con parecido consumo de recursos sanitarios. Los grupos relacionados de diagnóstico son un sistema de clasificación de pacientes por sistema de ajustes de riesgo con base en el isoconsumo de recursos. Sirven para conocer la casuística de un hospital, el llamado CACS mix hospitalario. Son muy útiles en la gestión y financiación de hospitales.
Bueno, también debíamos explicar con nuestras propias palabras los conceptos de margen de contribución y punto de equilibrio. Para margen de contribución, definir lo siguiente. Son los costos de venta de la empresa con los cuales se cubren los costos variables. Del resultado de esta operación se cubren los costos fijos y con lo que queda finalmente se llega al valor de las utilidades, que eso es lo que se determina la viabilidad de la empresa para los inversionistas. Para el punto de equilibrio, definir lo siguiente. Hace referencia al nivel de ventas en donde los costos variables y fijos se encuentran cubiertos, es decir, no hay pérdidas ni ganancias extras. Por eso es necesario tener claridad desde un principio respecto a las metas, objetivos, entradas y salidas de costos que se deben alcanzar y contener, esto con el ánimo de generar mayores ingresos. Bueno, en el punto 3 nos piden que expliquemos cómo elaboramos el presupuesto de la fase anterior y que indicáramos cuál es el punto de partida para la elaboración del presupuesto general de una organización. Bueno, ¿cómo elabora el presupuesto? Lo organiza en 4 puntos. En el primer paso realicé la lectura del anexo del taller, revisé punto por punto de la información que nos estaban pidiendo para poder tener claridad de la información que debíamos proyectar. El paso 2 que realicé fue la búsqueda en internet para obtener claridad sobre lo que debía tenerse en cuenta al momento de liquidar la carga prestacional y la seguridad social. Como un tercer paso, realicé algunos pequeños avances en Excel eso fue antes de la web conference, porque hasta ahí pues todavía iba como un poco perdida. Una vez que asistí a la web conference, entonces pues aclaré bastantes dudas, lo que me permitió avanzar con mayor seguridad hasta el presupuesto de egresos. Posterior a ello, pues tuve que pedir apoyo a la tutora con el presupuesto de seguridad y salud en el trabajo, porque ese sí me generó muchísimas dudas, no, por más que investigaba, no lograba tener claridad qué era lo que debía liquidar. O sea, tenía muchas dudas porque encontraba muchas cosas, pero no estaba segura de lo que estaba realizando. Entonces, bueno, ya ahí la tutora me contestó, me guió con algunos ejemplos y adicional a eso, mi compañera Astrid subió el presupuesto de ella y ya con esas 2 claridades fue más sencillo elaborar mi presupuesto de seguridad y salud en el trabajo, que fue como para mí el más complicado. A medida que fui avanzando con cada presupuesto, pues lo fui enviando al foro, así que ahí me iba guiando con base en lo que la tutora me respondía, así que hasta ahí fue sencillo, en realidad. ¿Qué más les cuento? Bueno, de pronto tuve ahí como dificultades cuando hacía las proyecciones para el 2020, pero pues también a medida que iba haciendo cada ejemplo y me iban corrigiendo, pues fue sencillo ya presentarlo. Y como último punto de esta tercera pregunta, que nos dicen cuál es el punto de partida para la elaboración del presupuesto general de una organización. Considero que el punto de partida debe ser tener la claridad de las metas y los recursos con los que vamos a contar en la compañía para poder cumplir con los objetivos de la empresa, y estas metas pues deben darse desde el punto de vista financiero en actividades ejecutadas y por cumplir. Asimismo, el costo e ingreso que se genera para poder tener la proyección del movimiento financiero y saber la viabilidad financiera en cualquier momento, para si hay que cambiar el rumbo de las metas o de los objetivos con el fin pues de no tener pérdidas en una empresa. Bueno, muchísimas gracias.